un misterio la historia de la familia japonesa. Y mi familia no es una excepción. Se me hace muy curioso que justo digas que parece una producción japonesa porque somos un crew 100% mexicano, me gustaría aclarar. Todos somos 100% mexicanos. Entonces, creo que definitivamente estuvimos estudiando mucho, yo y el fotógrafo tenía muchas ideas, el fotógrafo Rodrigo Sandoval Vega Gil, sobre estéticas, por ejemplo, de pelis como Ozu, que ponían la cámara muy cercana al piso, ¿no? Estuvimos leyendo un libro de Junichiro Tanizaki que se llama El elogio a la sombra. Entonces eso también informó la manera en la que queríamos no iluminar los espacios, ¿no? Y hacer mucho énfasis en la oscuridad. También como un paralelo al silencio que se usa mucho en la película. Y también el sentido teatral era algo que teníamos muy claro desde el principio. La mayoría de las entrevistas y de los sets, casi no se ven las entrevistas en la película, pero todo estaba muy encuadrado para que pareciera un teatro. Entonces muchas de las composiciones son muy planas, por así decirlo, aunque tienen una profundidad de paisaje, ¿no? Entonces, digamos que son encuadres como muy amplios, que quisimos enfatizar mucho, con paralelos de la estética japonesa, de la estética de teatro, y pues también un poco mezclar la estética que viene desde mi trabajo como artista visual y de la manera en la que yo fotografío el paisaje, que fue muy bien traducida por Rodrigo Sandoval, ¿no? Él vio mi trabajo como artista visual y también supo traducir eso a la imagen en movimiento. Entonces, eso en términos estéticos. En términos narrativos, la idea del proyecto empezó con un cortometraje que yo hice que se llamó Relato Familiar, y a través de estar como pues moviendo ese documental que trataba de un tío abuelo mío que tenía una tienda de fotografía en la Santa María la Ribera, conocí a la investigadora Dail Melgar Tizoc, y ella es experta en migraciones japonesas a Latinoamérica, y me empezó a contar historias sobre migración japonesa a México de las que yo no tenía idea, pero nada de idea, y se me hizo muy fuerte como descendiente de esta migración. O sea, mis abuelos del lado materno, o sea, tengo familia japonesa y yo no sabía nada. Entonces sí se me hizo muy fuerte que yo como parte de la comunidad no supiera, el resto de la comunidad hay partes que saben que no saben, y como país, ¿no? No sabemos esta historia. Creo que para mí desde el principio, desde la escritura del documental, yo nunca pensé en hablar sobre mí ni la historia de mi familia. O sea, para mí se me hizo muy claro desde el principio de la investigación que la historia era muchísimo más grande que una sola familia, y que queríamos capturar más una idea de una historia coral. Y también por eso se tomó la decisión de mostrar las caras hasta cierto punto de la película y no durante la película, ¿no? Como un poco dar el sentido de una comunidad que te habla, y también resaltar esta idea del fantasma, ¿no? Del fantasma de la historia que nos sigue presionando y que sigue afectando nuestras vidas, y no solo como migración, como grupo de migración japonesa, sino pues creo que con todos, ¿no? A todos nos pesa la historia, nos pesan las historias de la familia y de la historia nacional. Entonces, pues iba un poco por ahí esa idea. Creo que ha sido muy conmovedor ver las respuestas del público. Como que primero estaba muy nerviosa de que la comunidad japonesa dijera, pues, ¿quién eres tú para hablar, no? Pero creo que ha sido muy emotivo ver la manera en la que las personas se relacionan con estas historias, que se acuerdan de sus propias historias familiares, me las cuentan, ¿no? Después de las funciones. Tuvimos una función muy hermosa aquí en la Cineteca, en el marco de FICUNAM, donde todas las preguntas me decían, bueno, pero va a haber parte 2, ¿no? Entonces el hecho de que quieran ver más, a mí me conmovió muchísimo, y también de personas fuera de la comunidad que no tienen nada que ver con esta historia, también el que recordaran cosas de sus propias historias familiares, que me dijeran que los conmovió mucho, ¿no? Emotivamente, ha sido increíblemente, es más de lo que esperaba, la verdad. Entonces, me gustaría transmitir eso, o sea, pensar en las migraciones como algo que sigue ocurriendo, pensar en cómo empatizar con los grupos migrantes de ahora, pensando en los del pasado, y también cómo transmitir un poco un cuestionamiento no solo de cómo tratamos a grupos migratorios, sino internamente también todo lo que nos compone como mexicanos que invisibilizamos, ¿no? México no es un monolito como muchas veces
es retratado, sino es un crisol impresionante de muchísimas culturas que necesitan visibilizarse. Hola, yo soy Sumi García, directora de la película Yurei Fantasmas, y me gustaría invitarlos a todos a que vean mi película en la Cineteca Nacional, que tendrá su estreno el 12 de julio y estará por acá en cartelera. Y si quieren más información sobre horarios y demás, checar pues, la Cineteca Nacional y las redes de Pimienta Films.